No sé si esperamos un ratito cuando ustedes digan, ¿eh? 5 minutos más, porque teníamos más inscriptos. Ahí están llegando. Encantado. Esperamos, esperamos. Ahí entran más. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Soy Eduardo Amadeo, soy director de la escuela. Solamente un par de palabras. Lo primero es el enorme placer que tenemos todo el tiempo, porque tenemos muchas actividades de la escuela, cuando vemos en el chat de dónde vienen todos ustedes. Para nosotros, alguien decía, no hay mal que por bien no venga, y este difícil tiempo que estamos pasando con la cuarentena nos permite, por el contrario, encontrarnos de la manera que nos estamos encontrando. Y esto además es muy bueno cuando tenemos proyectos en común. Y este proyecto que vamos a discutir hoy, que tiene uno de los objetivos fundamentales que nos hemos planteado en nuestra vida política, que es el tema de la mejora institucional. Y vamos a empezar con un invitado, ahora digo invitado porque estamos en la escuela, un invitado de lujo como Jorge, que tiene una experiencia fantástica en todo el tema de la vida municipal, acompañado de nuestros expositores. Así que solo eso, darles la bienvenida, esto para nosotros honra a la escuela, agradecerle mucho a Jorge, a Diego, a Walter, a Gabino, que estén con nosotros, y después paso un pequeño avisito cuando termine esta actividad. Si se quieren quedar a las 19, tenemos nuestra actividad de los lunes, que es Agenda Social, donde hablaremos del tema de los jóvenes. Pero bueno, sin más, Jorge, todo tuyo, y gracias a todos por venir de tantos lugares de nuestro país. Adelante. Bueno, me desmuteo. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. ¿Es el fantasma o en un momento entró Antonio Hernández? ¿Entró? ¿Está acá, no? ¿O leí mal en algún momento en algún chat? Diego, ¿alguno de ustedes lo vio entrar? No. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es Ya uno de te los digo. que me... A ver si está. Pues si está Antonio Tuta Hernández, me tengo que callar y lo dejo que hable a él, pero prepárense para unas cuantas horas, porque es un apasionado del tema. un constituyente que se dedicó particularmente al capítulo de autonomías municipales en la reforma de la Constitución del 94, un cordobés apasionado, un hombre del radicalismo, que sabe mucho del tema y con el que aprendí mucho el año pasado, ya más de los aspectos formales, y me pareció ver que en un momento leía su nombre ahí y dije, listo, vamos, cerremos y dejémoslo hablar. Ojalá, pero no está, Ojalá, Jorge. ojalá. Igual prepárense, en serio les digo, porque si arranca, no lo apagás a Antonio. Pero lo traigo a colación porque el año pasado fue un año muy activo para nosotros en el tema de la discusión de las autonomías municipales. Pero no quiero arrancar por ahí porque en realidad ahí quiero terminar. Yo creo, primero que me parece súper valioso este tipo de encuentros y espero que nos den ideas y soluciones. Obviamente es muy difícil plantear una única mirada respecto del país en el tema de autonomías municipales porque la realidad de cada provincia es bastante particular. Hay provincias que han avanzado más en las autonomías municipales, provincias que han avanzado menos, provincias donde ni siquiera hay coparticipación municipal, con lo cual todo queda limitado al designio y la voluntad del gobernador de turno para ver cómo se distribuyen los fondos. Pero particularmente la provincia de Buenos Aires es una de las más atrasadas en el cumplimiento de la reforma constitucional del 94. Y es raro, ¿no? Porque si hay algo de lo que uno escucha hablar públicamente es de los intendentes del conurbano. Tenemos una notoriedad relevante desde hace mucho tiempo, pero creo que cada vez más. Y sin embargo, llevamos adelante nuestras tareas bastante encorsetados y con limitaciones formales y concretas bastante específicas. En realidad yo arrancaría planteando que lo interesante de un encuentro como este, me convocó a uno parecido Diego
hace 2 años, creo, o hace 3, ya no me acuerdo, ahí en el Colegio de Abogados de San Isidro, y hablamos de este tema. En Vicente López. En Vicente López, perdón. Y yo planteaba un tema que me parece interesante. Ha ocurrido una reforma política de hecho, y no es solo un fenómeno argentino, es un fenómeno internacional. Los alcaldes están bastante más considerados que antes. Creo que la gente, que los organismos se han dado cuenta que decidimos vivir en ciudades, somos por naturaleza gregarios, particularmente en Sudamérica el 80% de la gente vive en ciudades, es uno de los subcontinentes con mayor concentración en ciudades, con todas las virtudes y defectos que eso acarrea. Obviamente esta pandemia está desnudando probablemente algunos de los aspectos más tristes de la concentración, que tiene que ver con la debilidad y la fragilidad sociosanitaria y sociohabitacional del conurbano, cosas que muchos veíamos de hace mucho tiempo, pero que hoy toman una notoriedad y se visibilizan de otro lugar. Pero más allá de eso, lo cierto es que en el mundo la gente elegimos vivir en aldeas, ¿no? Ponemos de protector de pantalla lindas imágenes de paisajes maravillosos, donde decimos que nos gustaría vivir, pero al fin del día decidimos agruparnos donde viven muchos. El desafío es un desafío de calidad, es lograr que el ser gregarios, el de estar cerca de otros, no nos reste calidad de vida. Sea por necesidad, sea por búsqueda de un porvenir que en su provincia de origen no encontraron, sea por la realidad de un mayor progreso, el conurbano es una de las expresiones más dramáticas de esa realidad, de esa concentración. Y esta reforma política, de hecho, que ocurrió y que empezó a ocurrir hace mucho tiempo, ocurre en el mundo. Hace, yo diría, 5 años, si un alcalde intentaba entrar al Banco Mundial o hablar con la Corporación Andina de Financiamiento o con ONU, no le iban a dar bolilla, le iban a decir que ahí se recibían a gobiernos nacionales o a lo sumo subnacionales, o sea, provincias o regiones, pero que los intendentes, no sé, que arreglaran las cosas en sus pueblos y que después viéramos. Y hoy todas esas áreas tienen áreas dedicadas especialmente a las ciudades. Y eso viene acompañado de un hecho, que es que los ciudadanos esperan de nosotros cada vez más. Sería medio poco útil discutir qué ocurrió primero, si los intendentes ocupándonos o la gente reclamándonos que nos ocupemos, si nos ocupamos por ausencia de cumplimiento del rol provincial o nacional en algún caso, o en realidad por el entusiasmo y lo palpable de lo cercano, si lo hacemos por defecto de esos gobiernos nacionales o subnacionales, o por la virtud propia de encontrar las mejores soluciones con una buena administración de los recursos. Como una vez me dijo un amigo, no importa si fue el huevo o la gallina, es en el gallinero. Lo cierto es que ocurrió. Y discutir por qué comienza es relativo, pero ocurre. Hoy ya los intendentes nos ocupamos de cosas que no figuran en las razones básicas de un municipio. Muchas veces con la incomodidad de ir más allá de lo que la ley nos permite u otorga. Respondemos al reclamo de la gente, a nuestro propio entusiasmo, a la angustia, a las ganas de dar respuestas concretas. Y muchas veces, lo hacemos en el límite de lo que formalmente podríamos. Y eso genera a veces algunas distorsiones que se notan en el ejercicio diario y que a veces hasta generan tensiones muy concretas que llegan hasta la Corte Suprema. Y ahí sí voy a terminar por donde arrancaba. El año pasado, en esta expresión de la búsqueda de autonomía municipal, llegamos a la instancia mayor que tiene la discusión del marco legal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
en una causa que lleva muchos años, que es una causa de una petrolera privada contra un municipio, por una discusión de una tasa de actividad. Hicimos una presentación por inquietud de alguno de nosotros, con Antonio Tuta Hernández como abogado patrocinante y otros, de un amicus curiae. Nos presentamos en la Corte Suprema y le dijimos a la Corte que queríamos expresar lo que los intendentes vivíamos y estaba ocurriendo. Y la verdad que fue una experiencia espectacular ver intendentes de todos los colores políticos defendiendo la posibilidad de autonomía. Una posibilidad que a veces está limitada en los recursos. Porque está claro que la provincia de Buenos Aires está claramente discriminada porque genera el 30 y pico, 40% de los recursos nacionales y solo recibe el 22%, bandera que María Eugenia tomó con mucha firmeza durante su ejercicio, pero asignatura que sigue pendiente todavía. Pero si eso es injusto, agréguenle una injusticia adicional, que del 22% de los recursos que recibe la provincia, solo el 16% se coparticipa a los municipios. O sea, si es injusto el 22, ¿cuánto más agrega de injusticia solo el 16 a la suma de todas las intendencias? Y la verdad, eso quiere decir que el 16 del 22 me debe dar algo así como el 4% de los recursos nacionales que llegan a los municipios. Estoy convencido que cualquiera de los intendentes hace mucho más por sus vecinos que solo el 4% que reflejan esos recursos que llegan desde Nación. Y lo hacemos con bastante más eficiencia y mucha más transparencia que otras instancias de gobierno. Yo creo que la Argentina tiene un porvenir mejor y creo que la provincia de Buenos Aires tiene una chance de ser viable y es de la mano de mucha más autonomía y mucha más descentralización de recursos. Pero a eso hay que darle un marco legal. La provincia no necesita ser dividida. La provincia ya está dividida en 135 municipios. No necesita ser descentralizada en áreas o regiones, discusión que se puso muy sobre la mesa durante el gobierno de Scioli en un proyecto de Montoya, instancia que solo generaría más burocracia, más instancias intermedias. La provincia tiene una viabilidad si se descentraliza seriamente con recursos en los gobiernos locales, que interpretan y conocen las realidades locales, que requieren y necesitamos un marco legal apropiado y los recursos necesarios. ¿Para qué? Para todo no, pero por ejemplo, sin duda el gobierno provincial podría definir la currícula, pero seguramente todos van a coincidir que es absolutamente imposible que un ministro de Educación de la provincia recorra los más de 10.000 establecimientos educativos donde funcionan, edificios educativos donde funcionan más de 16.000 instituciones. Aunque recorriera 100 por día, no llega en todo el marco de su mandato, si se sostuviera el mismo ministro de los 4 años, a darle la vuelta a todos esos edificios y a conocer todos los equipos directivos. Sin embargo, es muy poco probable que un intendente no conozca qué pasa en cada una de las escuelas provinciales en su municipio. Donde hay una cooperadora comprometida, donde hay vacancia en las aulas, donde hay más alumnos que quieren estudiar y que no entran en esas escuelas. Eso demuestra una sintonía y una calidad educativa. ¿Qué escuela técnica responde a la demanda laboral del municipio y no se quedó anclada en un tiempo que ya no está? ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, hoy en Martelli tener mucha escuela técnica para formación metalúrgica cuando en realidad hoy están buscando tecnología? No solo los chicos que la quieren estudiar, sino el mercado laboral que busca empleo. Por eso brilla la técnica 1 de Adelina, que está capacitada y formada para eso, y hay otras escuelas técnicas que no tienen alumnos y que además los alumnos que pasan por ahí no consiguen laburo. Ese tipo de ajuste que tiene que ver con descentralizar fácticamente con marco legal para dar esas discusiones y con recursos, creo que es el camino para darle viabilidad a esta provincia. Yo creo que la provincia tiene problemas muy profundos, pero la manera de administrarla solo agrava
los problemas que tiene y los alimenta, y no plantea soluciones reales. Y yo creo que acá en esto hay una solución, además de en otro aspecto que también impacta en la autonomía municipal, y con esto termino, que es mucho más político. Esta provincia requiere un contrato social entre quienes la gobiernan y su pueblo. La realidad de ser siempre una provincia que elige presidente y no gobernador hace que no se construya un contrato social entre el ciudadano y su gobernador, y genera una situación mucho más difusa entre el intendente y sus vecinos. Yo creo que un camino interesante para esta provincia sería avanzar en la autonomía municipal, pero también avanzar en la autonomía política. Porque es cierto que el gobernador de Córdoba es parte de un espacio político, pero antes que nada es gobernador de Córdoba. O el gobernador de Mendoza igual, o el de Entre Ríos, porque hay una construcción de un contrato y un compromiso social. Y me parece que sería interesante analizar eso también. Y en el marco de lo municipal, no conozco tanto otras provincias, pero hablando de la provincia de Buenos Aires, creo que necesitamos ayornar la LOM, sin ninguna duda, trabajar seriamente en lo que son las responsabilidades y los ejercicios actuales y ese gap. Creo que deberíamos avanzar seriamente en poner a los municipios en la situación constitucional que la reforma del 94 impone. La verdad que es una deuda importante que tiene la provincia de Buenos Aires y que ojalá la saldemos prontamente. Y como digo siempre, y con esto termino, yo soy un apasionado de las gestiones locales. Creo que son tremendamente eficientes, que interpretan muy bien el momento. Después habrá mejores o peores intendentes o intendentas, pero en carácter general han mostrado mucha más capacidad de respuesta y reacción que los gobiernos centrales, y sobre todo los subnacionales, que me parece que son los que han quedado un poco más desdibujados en el vínculo con el ciudadano. Así que festejo este tipo de iniciativas, pongo a disposición la Escuela de Gobiernos Locales que me toca dirigir, soy secretario de Gobiernos Locales del partido, pero además tenemos la escuela, con lo cual todas las ideas que surjan desde el pensamiento en lugares como este me parece serían buenísimas ponerlas en crisis en el marco del vínculo con el foro de intendentes, poder consultar a intendentes de otros partidos. Parece que para que todo lo que acá surja como materia de análisis tenga un canal político de viabilidad, inclusive con proyecto de ley, acá lo veo a Gavino, que está en el Senado, pero ahora tenemos también a Nati Villa en la Cámara de Diputados en Nación, que también es de Vicente López y está en la Comisión de Asuntos Municipales. Parece sería bueno lo producido de esta escuela en esta temática, después ponerla en crisis y transformarlo en productos concretos que sirvan a transformar la tarea de los intendentes a favor de los ciudadanos. Así que muchísimas gracias por la iniciativa, que sea productiva. Gracias, Eduardo, por la invitación. Felicitaciones, Diego, Gabo, Walter, a todos los que están dando marco a esta charla, y que sea con éxito, y provóquennos, tráiganos productos, tráiganos ideas que podamos aprovechar en el día a día. Muchas gracias. Me quedo un ratito igual. Diego, ¿empezás? Sí, con todo gusto, Eduardo. Bueno, en primer lugar, agradecerles a la escuela que tuvo la gentileza de receptar la iniciativa, a Jorge por su presencia, a quien realmente ha dado unas palabras, como siempre, muy acertadas, con mucho contenido y sobre todo con mucha experiencia, ¿no? Primer intendente del partido, con quien he tenido el gusto de trabajar junto a Gavino y he aprendido tanto. Así que muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir la pantalla porque tengo un power que nos va a ayudar en el tema que voy a charlar. Me imagino que ahí lo estarán viendo. Así que
El tema es la regulación del procedimiento administrativo municipal. En primer lugar, le quería destacar el eje de la propuesta. Yo hace menos de un mes me ha tocado, tengo el gusto de participar en lo que es Abogados en Acción, y me han conferido el honor de también Gabino forma parte y nos enriquece también con su experiencia y muchos colegas que también están allí, que vienen de distintas partes del país. Colegas que participan en la función pública, otros que hemos participado, todos obviamente afines con el proyecto, pero todos abogados. Es una gran iniciativa que quiero también recomendarles a aquellos que tengan ganas de participar. Es una linda forma de aprender, además, sobre todo. Y participar es un gran grupo que realmente sorprende el nivel de trabajo y de seriedad que hay detrás de todo esto. No lo puedo creer. Entonces, en base a eso, propusimos en una charla que tuvimos con Patricia Bullrich en la presentación de los coordinadores, uno de los ejes era la autonomía. Como bien menciona Jorge, un tema que está en deuda en la provincia de Buenos Aires y en tantas otras provincias. La peculiaridad de la provincia de Buenos Aires es que justamente pocos meses después, o poco tiempo después, durante el mismo año que se reformaba la Constitución del 94, también se estaba reformando la Constitución provincial, pero que lamentablemente por motivos que no vienen al caso, no ayornó la cláusula constitucional de los municipios, en la provincia me refiero, pese a la reforma de 123 de la Constitución Nacional, que reconoce las autonomías municipales. Dicho esto, en ese marco le propusimos, entre otras cuestiones que hace la autonomía y que Jorge mencionaba, una de ellas es el procedimiento administrativo, que como todos ustedes saben está regulado por una ordenanza de facto del régimen militar del año 80, la Ordenanza General 267, que lamentablemente está vigente y además regula el procedimiento administrativo en muchos municipios de la provincia, sin perjuicio de que algunos han hecho algunas modificaciones. Entonces nos propusimos, dijimos, bueno, esta norma es la que regula el funcionamiento de la administración pública municipal, el actuar, por lo tanto le propusimos, y nos le pareció prudente, comenzar a hilar ideas. Entonces la idea de esta charla es difundir y poner a disposición y de consideración de las autoridades municipales, las provinciales, las partidarias provinciales, como decía Jorge, la participación de las escuelas provinciales, una ordenanza que, a ver, es simplemente una propuesta, que la llamamos Ordenanza Modelo de Procedimiento Administrativo Municipal, que fue elaborada por esta Mesa de Abogados Municipales PRO, que fue presentada a la conducción partidaria. A ver, voy a pasar. Y quiero hacer unas advertencias preliminares. Este modelo de ordenanza, que es propuesta, si bien está pensado estrictamente para Buenos Aires en principio, pero esto no quita de que también sea una base de trabajo para que pueda ser utilizada por los demás municipios del país, con obviamente las modulaciones, adecuaciones que entiendan para cada municipio, tanto de provincia como del país. Es una idea, es una base, es una propuesta, es una sugerencia. La mesa queda, por supuesto, a disposición para acompañar en estos procesos, para difundirlo, para discutirlos con otras escuelas provinciales, pero para avanzar sobre la base de un trabajo realizado. Yo creo que, le decía la otra vez a Patricia, que muchas veces es mejor equivocarse, pero trabajar sobre la base de un proyecto en papel, en este caso virtual, ya que muchas veces es más difícil. Entonces trabajamos en base o proponemos el trabajo en base a un trabajo ya aprobado por la mesa. Una pregunta sencilla, pero para generar el marco adecuado para entender la envergadura del procedimiento administrativo en lo que es el destino diario del municipio y la administración y la gestión municipal. ¿Qué es el procedimiento? Bueno, no es ni más ni menos que la consecución de actos formales tendientes a algo, que es en la gran mayoría de las veces el dictado del acto administrativo decisorio. Pero no solo eso, sino que persigue a través de eso, es una herramienta una herramienta al servicio de la eficacia de administración, de la administración municipal, y además actúa como una garantía también para los particulares. Tiene un doble sentido. Es el carril por donde discurre todo el accionar de la administración pública, y a la vez es una garantía para el administrado. Me parece que se fue, ¿no? Algo pasó que se fue. Dejar de compartir, perdón, ¿eh?
Se cerró la... Lo voy a volver a compartir, no sé por qué motivo se cerró la pantalla. Estábamos acá. Sepan disculpar. ¿Cuáles son las ventajas de tener una ordenanza propia de procedimiento administrativo y no dejarse regir, en este caso, por una ordenanza general que es la 267 del 80? Primero, representa una de las cuestiones que tiene que ver con la autonomía municipal, como decía Jorge recién, entonces implica o conlleva el ejercicio de la autonomía municipal, que es una competencia propia de los municipios, además. Y además esta regulación evita que las provincias también restrinjan, a través de una reglamentación legal de rango provincial, la autonomía municipal, regulando el procedimiento y pretendiendo aplicarlo vía supletoria a los municipios. Es decir, que tiene un doble control, o un doble ejercicio, o finalidad, mejor dicho. Y creo que regularla también ayudaría y sería un modelo regulatorio para todas las provincias y para todos a nivel nacional y provincial, y fijaría pautas mínimas también, que incluso cuando la nación pretenda regular el procedimiento administrativo a través de una norma de carácter legal de la democracia, lo haga y tenga en cuenta esta nueva normativa, que va a ser obviamente actual, de avanzada y de vanguardia. Fortalece institucionalmente, por supuesto, a los municipios que la puedan dictar, agiliza el procedimiento de toma de decisiones del Ejecutivo, tal cual está pensada, ¿no? Resulta para nosotros una herramienta fundamental para la buena gestión de gobierno, porque establece nuevos instrumentos y de mecanismos de participación muy útiles para eso. Obviamente clarifica, como dice allí, las obligaciones, pero también los derechos de los particulares que se vinculan con la administración en el marco del procedimiento. Creemos que este proyecto, por lo menos, creemos que potencia la relación que hay entre la administración y el ciudadano, pero el ciudadano visto como un colaborador de la administración pública, no como una contraparte, sino como una persona que viene a colaborar. Creemos, como está diseñado esta norma, que la tensión que muchas veces se genera entre el particular y la administración tiende a borrarse. Se logra regular desde la democracia, como decíamos hoy, un instituto que está regulado por una ordenanza de facto, cosa no menor, y se adecúa a los requerimientos, creemos, de los organismos internacionales que mencionaba Jorge, de crédito y de buenas prácticas en la gestión pública, que son los que suelen exigir o requerir la existencia de procedimientos administrativos transparentes y actuales, ¿no? Estas son las ventajas, estamos vendiendo el producto. Más ventajas. Ustedes van a ver, cuando lean el proyecto, simplifica, moderniza el procedimiento, lo hace menos complejo, prevé mecanismos de participación ciudadana, tanto para el dictado de normas generales como para audiencias públicas, que Jorge en esto, hay que destacar, tuvo la iniciativa inicialmente, uno de los primeros, si no el primero, en hacer lo que es el presupuesto participativo, ¿no? Donde la administración compartía con la ciudadanía la confección parcial del presupuesto, el destino de los recursos que, como siempre dice Jorge, son escasos. Entonces es muy importante esta herramienta. Se habla también allí del uso del expediente electrónico, obviamente con las salvedades de los casos en los cuales esto no sea posible, pero se prevé el domicilio también electrónico para evitar o facilitar las notificaciones que muchas veces los municipios les cuesta muchísimo encontrar a los destinatarios. Se garantiza la transparencia de los procedimientos, y hay una cosa importante. Todo esto fue pensado, y después van a ver que la respuesta a esto tiene que ver también con la génesis de este proyecto, que no es de la mesa, sino que es de otras personas. Se armoniza la jurisprudencia de la Corte, se ha tenido muy en cuenta la jurisprudencia de la Corte para evitar justamente juicios, como decía Jorge, donde se prevé la doctrina que es pacífica de la Corte en muchas materias que tienen con el procedimiento administrativo. ¿Cuál es el fundamento para regularlos? Bueno, ya más o menos fuimos diciendo varios, pero ¿qué otros aspectos de importancia fundan la necesidad de tener una norma de procedimiento local? En el caso de la provincia de Buenos Aires, la ordenanza general es del 80, dijimos es de facto, tiene 40 años. La reforma constitucional nacional y provincial del 94 exigen, por la incorporación de tratados internacionales y que reconocen derechos y garantías como los que están así mencionados, la necesidad de tener un procedimiento adecuado. El procedimiento, como siempre decimos, es una de las caras de la misma moneda. Es la cara del proceso que viene después. Entonces no tiene que haber desfases entre uno y otro. La sanción del nuevo Código Contencioso Administrativo en la provincia de Buenos Aires también es otro motivo por el cual es necesario reformar la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal y tener un nuevo texto que permita superar los desfases que hay. Al punto tal que la Corte ha declarado abrogada algunas cláusulas de la ley provincial,
símil a la Ordenanza General 267 en materia de legitimación por este motivo, por la vigencia del Código Nuevo. Pero esto ya es muy técnico. Vamos a los antecedentes. Esto es importante por un tema de derecho de autor. En el año 2017, la gobernadora, la exgobernadora Vidal, conformó una comisión de estudio de la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial, que como todos ustedes saben es igual a la Ordenanza General 267 que rige los procedimientos municipales actualmente. También una ley de facto. Esto llevó a un trabajo de 12 meses de esta comisión, en la cual tuve el honor de participar. Fue un trabajo muy arduo, donde todos tuvimos que ceder para que esto pudiera ser aprobado finalmente. Se analizaron distintas normas de todo el país y derecho comparado. Se realizaron jornadas de difusión, de discusión, participaron o estuvieron por lo menos invitados todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Se dio amplia difusión y participación pública a través de una plataforma web que era de acceso público, todo el mundo iba viendo los avances y podía discutir allí. Representantes de todos los poderes del Estado provincial estuvieron presentes en esa comisión. Se creó un grupo de académicos notables, salvo en mi caso, en los cuales eran de gran trayectoria en la materia, y también participaron arduamente en esta confección de este proyecto, y esto fue aprobado finalmente por esta comisión, y fue elevado a la gobernadora ya en el año 2019, lamentablemente por cuestiones obvias, no pudo ser elevado a la legislatura, pero el proyecto está aprobado. Es un hito histórico porque la provincia había conformado muchas veces comisiones, pero jamás había llegado a aprobar un proyecto. Este anteproyecto, que es aplicable, a nuestro entender, a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, e incluso a otros municipios, con las adecuaciones necesarias y teniendo en cuenta los regímenes jurídicos y constitucionales de cada provincia, sí creemos que puede ser aplicable a los municipios. Esto no es un dato menor. La mesa lo que hizo es adecuar este proyecto de ley de procedimiento provincial a lo municipal. Acá se fijaron, bueno, muy rápidamente los principios de procedimiento administrativo, que son los que doctrinariamente y mayoritariamente están aceptados, algunos más hay nuevos, pero en general se hace un catálogo de principios del derecho del procedimiento que no está actualmente en la ordenanza general vigente. Novedades principales. Voy a hacer alguna numeración menor del proyecto de ordenanza modelo que está en la página de QL. Me olvidé de agradecer a la gente de QL y a la gente de la escuela que nos ayudó tanto en esto y nos ha permitido subir este trabajo a la página de QL, que ustedes van a poder acceder en la parte de provincias y municipios y modelos. Algunos aspectos destacados. La legitimación. Se regula la legitimación individual y colectiva en torno a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Contencioso Administrativo Provincial. Se adecúa la legitimación existente, que es muy vieja y que ha quedado abrogada por el fallo de la Corte en la causa 66095, a la norma constitucional y a la norma de proceso judicial. Se regula el derecho a la vista, que hoy no existe en los municipios. En cuanto a los plazos, se hacen precisiones respecto al cómputo, se adecuan los plazos de caducidad de los recursos en armonía con los del proceso judicial, se regula el plazo de gracia, que hoy actualmente en la provincia de Buenos Aires, en los municipios, no está regulado, se habilita la carga del sistema de gestión electrónica todos los días, se regulan los efectos sobre la prescripción, tema que tampoco está regulado actualmente, y algo importante y no menor para el ciudadano, y también para la administración pública, porque le evita muchos dolores de cabeza, que es el pie de recurso en las notificaciones. Cuando se notifica una resolución a pie de recurso, se exige por este proyecto poner si el acto agota la vía o no, y en su caso, qué recursos y en qué plazo se debe interponer. Esto evita nulidades, evita confusiones. Otras novedades. Régimen de impugnación es renovado, con mejor sistemática, nada novedoso, es decir, hay cosas que no son cambios de 180 grados, simplemente es un texto ordenatorio, un texto comparado con todos los regímenes vigentes del país, un texto que está adecuado a la doctrina mayoritaria de la Corte. ¿Se entiende? No hay cambios de 180 grados en esto, salvo algunas cosas, perlas, que son por ahí más de avanzada. El régimen de impugnación está renovado, está adaptado al esquema constitucional actual del 166 de la Constitución, que dice que hay demanda directa como principio, como lo dijo la Corte en la Casa Gainedú. Se regula la integración con terceros, se sistematiza adecuadamente los supuestos de suspensión del acto, que también es en beneficio de la administración municipal, porque hoy está regulado en forma incierta, poco precisa, y ha generado
las dificultades judiciales que hoy mencionábamos. Se clarifica el sistema de impugnaciones de reglamentos, que hoy también es una materia muy confusa, y se permite la impugnación de reglamentos en base a un sistema parecido al régimen nacional, la impugnación directa de reglamentos, e indirecta, por supuesto. Símil reclamo impropio de nación, aun si la vía administrativa está agotada, este recurso actúa de modo optativo, ¿sí? Estos son términos generales. Algunas otras novedades: se regulan los efectos derogatorios totales o parciales frente a procedencia sustancial de las impugnaciones administrativas de los reglamentos. Esto viene a colación con algunas jurisprudencias que ya le fue dando efectos derogatorios a los recursos e impugnaciones administrativas y judiciales interpuestas por legítimos colectivos. Entonces acá lo que se pretende es regularle adecuadamente esa cuestión. Se reformula la denuncia de legitimidad, también siguiendo las soluciones jurisprudenciales. Hay una detallada regulación del acto administrativo y del reglamento, actualmente muy dispersa en la norma. Se regula el acto, el elemento, las formas de saneamiento, se regulan los caracteres del acto administrativo, la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad, contemplando incluso la doctrina de la Suprema Corte de la causa Clement. Nuevo régimen de invalidez de actos también. Allí se habla de la estabilidad del acto administrativo, cuándo se puede revocar, cuándo no. Clarificado todo esto y sobre la base de este estudio que hoy mencionaba. La revocación por oportunidad, un tema no menor también. Se adoptan a los cánones jurisprudenciales, este instituto, generando certidumbre respecto a los particulares, pero también a la administración. Y por último, para ser como destacado, tiene que ver con la participación privada o de los administrados en la gestión administrativa. Como decíamos hoy, hay dos institutos que se pretenden regular de un modo armónico, sin perjuicio de que de cada caso se puedan modificar. Que es la audiencia pública, que tiene un carácter obligatorio para la toma de decisiones de alcance general cuando la materia sea relativa a las que están mencionadas allí en rojo: servicios públicos, cuestiones urbanísticas, planeamiento, ordenamiento territorial, temas ambientales, o en otros supuestos en que el Ejecutivo entendiese que estuviese comprometido el interés público. Y tiene que ser por razones fundadas. Y ahí está establecido el cronograma o el procedimiento para la audiencia pública, que no lo voy a leer, pero este material va a ser subido también a la página QL, para que ustedes lo puedan ver. Pero lo que es importante también es que esta herramienta de audiencia pública no tiene carácter vinculante. Si bien para la audiencia pública es obligatorio para estas materias y para aquellas que el Ejecutivo entendiese necesaria, no tiene carácter vinculante, pero deben ser tenidas en cuenta a los efectos de resolver en un sentido o en el otro. Y la elaboración participativa de normas también es otra herramienta útil. Es una exteriorización de lo que se llama la democracia semidirecta. Este sí es un instituto de carácter voluntario, donde se habilita un espacio institucional para la expresión de ideas, opiniones o propuestas respecto a proyectos de normas administrativas generales u ordenanzas a la población, que se inicia por acto administrativo, ya sea de oficio o a pedido, o fundado por parte, con ciertos requisitos que establece la norma. Y las propuestas que surjan de eso también van a ser no vinculantes, y se establecen allí los requisitos, la legitimación, el cumplimiento de determinadas cuestiones que tienen que ver con los presupuestos para poder pedir una participación en este tipo de procedimientos. En términos generales, esto es lo que se propone. Estamos a disposición para acompañar este proceso, para seguir discutiendo esto. Es simplemente, como le decía hoy, un pie para avanzar en un terreno en el cual los municipios hoy tienen posibilidad de hacerlo, y por ahí, por motivos X, no lo hacen, y creemos que sobre la base de este borrador elaborado por la mesa y la conducción nacional, está a disposición de todos, y nosotros también estamos a disposición de todos. Muchas gracias y a disposición nuevamente. Bueno, no sé si nos quedamos sin anfitrión. Walter, te paso la palabra. Walter Kunz, es un gusto tenerte acá. Walter nos va a hablar de lo que es la autonomía ya desde el lado de fondo, ¿no? Doctrinario, así que a disposición. Gracias, Walter, por estar hoy acá. Bueno, gracias, Diego. Antes que nada, quiero aclarar, parece que somos todos de Vicente López. Yo soy, una gran parte de mi vida hice, en Vicente López, incluso hice política, fui candidato, junto con alguien que fue funcionario justamente de Jorge,
Jorge Macri, que es Jorge Ludovico Grillo, que hoy está escuchando también esta charla. Ahí está Jorge. Bueno, voy a empezar por compartir pantalla. Y es cierto, me toca, digamos, hacer la charla del fondo, el tema, abordarlo desde un punto de vista más general. Muy bueno el proyecto, Diego. La verdad que yo he tenido la oportunidad de tener que aplicar la 267, digamos, litigando contra algún municipio por alguna cuestión interna en la provincia de Buenos Aires, y tiene cambios, la verdad que lo que están proponiendo tiene cambios más que interesantes para poder agilizar el procedimiento e incorporar herramientas nuevas. Mientras ibas exponiendo, yo me iba acordando de todas las cosas que eran difíciles de hacer. Yo voy a tratar igual de hacer una charla, como muchos de los que están participando, digamos, no son abogados, voy a tratar de ir hacia el tema más general, que hace a los que hacen política en los municipios, ¿no? La autonomía son los temas centrales de la vida de toda ciudad, porque nos encontramos siempre con problemas que están relacionados con esa capacidad que tienen los gobiernos locales de poder llevar adelante una gestión, ¿no? Así que voy a compartir pantalla, esperen un segundito, sería acá. Bien, pero esto debería empezar no por el final, sino por el principio. Vamos a ver que se ordene. Bien. Bueno. Bien. Cuando me plantearon de conversar un poco sobre este tema, la idea que se me ocurrió era, porque digamos, de autonomía municipal, vamos a hacer un pequeño raconto de un debate previo a la reforma del 94, si se puede discutir si el municipio puede ser autónomo o no. Algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, todavía no han adecuado su régimen municipal al régimen de la Constitución del 94, no han incorporado instituciones de la autonomía municipal que está consagrada en el artículo 123, pero digamos, ¿es realista discutir la autonomía de los municipios en la Argentina del 2020? Y ¿qué tan real es la autonomía municipal en nuestro país? Para poder dar respuesta a todo eso, vamos a hacer un paseo del análisis en 4 dimensiones, ¿no? Vamos a hacer a mirarlo desde una visión jurídica que hace la evolución histórica del instituto del municipio y su autonomía en la Argentina, de una dimensión política electoral, de una dimensión económica, porque bien es importante saber que los recursos tienen mucho que ver con la autonomía, y de una dimensión ejecutiva, cuáles son las capacidades que tiene el municipio visto de distintas maneras, ¿no? Pero está claro que, ¿por qué nos gusta la autonomía municipal? Es por lo mismo que hablaba recién Jorge, ¿no? O sea, es darle a los vecinos la posibilidad de manejar sus propias cosas, ¿no? O sea, es empoderar al vecino, al ciudadano, en el manejo de sus temas de vecindad, los que tienen cercanía, cotidianidad. Cuando comentaba que un intendente conoce mejor lo que pasa en cada una de las escuelas provinciales de su municipio, yo recordaba que, por ejemplo, en el estado vecino de Santa Catarina, yo estoy viviendo en Misiones desde hace ya 15 años, aquí en Santa Catarina los brasileños gestionan la educación desde el municipio, ¿sí? Con fondos, por supuesto, que vienen coparticipados, o sea, la recaudación se hace de más arriba, pero la gestión de la educación en muchos aspectos es estrictamente municipal, la contratación de los docentes, el traslado, el mantenimiento de las escuelas, todo eso está claramente municipalizado. Incluso la provincia de Buenos Aires tiene al menos un avance respecto a lo que pasa en otras partes del país, porque los consejos escolares al menos se ocupan de la administración de ciertos fondos que se aplican a cuestiones administrativas escolares, ¿no? Pero en Argentina ahí estamos varios pasos por detrás de lo que hacen los brasileños, por lo menos en los estados del sur, en Santa Catarina puntualmente. Pero justamente la autonomía da la posibilidad de empoderar, o sea, cuanto mayor es la autonomía y la descentralización política, administrativa y económica, o de la hacienda pública, mayor es la capacidad de los vecinos, los ciudadanos, de manejar los temas que tienen que ver con sus cuestiones más cercanas, su realidad más inmediata. A ver si. Yendo a la dimensión jurídica e histórica, para que podamos entender la evolución de esta discusión.
cuando nace nuestro país, se declara la independencia, la Revolución de Mayo, por esa época nuestra institución municipal era el Cabildo. El Cabildo es una institución heredada del régimen de Indias, de las colonias, y hay toda una transición entre todo el siglo XIX, y diría tempranamente parte del XX, en la que vamos transitando desde el Cabildo indiano, que se dejó de existir, creo que el último fue el Luján, allá por mediados del siglo XIX, pero vamos haciendo una transición hacia un municipio moderno como el que tenemos actualmente. En esa transición, la verdad es que nuestros municipios eran institucionalmente y políticamente muy débiles, ¿no? Yo creo que para los que gusten de la literatura, con leer Pago Chico de Roberto J. Pairó, eso es una forma de entender cómo era la política en los lugares pequeños, ¿no? O sea, y qué niveles de baja calidad institucional tenían, y eso se reflejaba también en la calidad de su propia normativa que lo regía, ¿no? Las leyes orgánicas, la ley orgánica de la provincia de Buenos Aires cambió en el siglo XIX y parte del XX, cambió como 6 o 7 veces, tenía una reforma cada 6 o 7 años, hasta que tenemos la ley orgánica de la provincia de Buenos Aires, que en los años, creo que es años 50 o 60, digamos, sale por un decreto ley, y que es la que rige actualmente con un montón de modificaciones, pero donde la provincia de Buenos Aires ahí consolida su régimen municipal en una norma que ya después no es tan toqueteada, no está tan cambiada. En esta transición no se llega a discutir bien, creo que se discutía mucho en aquella época las autonomías provinciales, ¿no? O sea, se estaba conformando realmente el federalismo, con muchos idas y vueltas, y en el marco de todo esto, en 1911, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver un caso en donde una empresa de ferrocarriles discute, digamos, la potestad tributaria del municipio, en este caso la Municipalidad de La Plata, y la Corte aprovecha para decir que el municipio no es autónomo, ¿no? Que el municipio es simplemente una mera delegación de los poderes provinciales que cumple una función que está establecida por la Constitución, pero que carece en definitiva de la autonomía para crear tributos, sino que son los tributos que le permiten crear la propia provincia. De esa manera, digamos, limita la potestad tributaria de los municipios, probablemente por razones, diría, de seriedad. Muchos municipios tenían auténticas patentes de corso, o eran lugares donde, como les decía, las instituciones eran muy débiles. Sus orígenes eran difíciles. De hecho, el propio municipio de Vicente López, en 1905, se origina en la necesidad de algunos vecinos con tierras de poder hacer unos loteos, porque ya estaba creciendo en la ciudad de Buenos Aires, y ese es el origen del municipio de Vicente López y la razón principal por la cual se escinde de San Isidro, ¿no? Esas historias no contadas, o que no se cuentan mucho, pero eso da muestra de la debilidad institucional que había para la época. Bueno, pero esta doctrina de la autarquía, de que los municipios no son autónomos, continúa, siendo reiterada por la Corte de la Nación, pese a que entre los años 50 y 80 muchas constituciones provinciales, sobre todo en los años 50 y en los años 80, con dos claras oleadas de reformas constitucionales provinciales, se van consagrando en estas distintas constituciones la autonomía de los municipios como una regla importante, entre ellas la provincia de Misiones, que ya en su constitución de los años 50 consagra la autonomía municipal, como lo fueron haciendo otras constituciones de la época. Bueno, frente a esta realidad, y frente a la realidad de que los municipios lograron conseguir un mucho mayor desarrollo institucional, cuestiones más complejas, es que creo que yo, en definitiva, marcado por eso, es que la Corte de la Nación decide en el 89 modificar completamente su mirada respecto a los municipios, y en el fallo Rivademar, contra la Municipalidad de Rosario, declarar que el municipio es autónomo. Y damos una serie de razones que son muy importantes, más allá del origen constitucional, que nunca estuvo discutido, pero habla de la base sociológica, este fallo, habla de que los municipios generan normas de carácter general y rigen sobre un territorio, y sobre todo, tal vez lo más interesante, dos elementos que son muy fuertes en este fallo para caracterizar el municipio como autónomo, y que no puede dar más discusión para atrás, es que no pueden ser autárquicos
porque pueden crear a su vez otras entidades autárquicas, y por otro lado, eligen sus autoridades por medio de la voluntad popular. Y esto es un elemento muy característico que los diferencia completamente de las entidades autárquicas en general. Para que se sepa, los que no son abogados, ¿qué es una entidad autárquica? Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que tiene una ley que le permite su creación, que se manejen con autonomía, dice la ley, pero básicamente es gobernando sus propias incumbencias, manejando su propio presupuesto, pero que depende de la creación de una ley, y si bien tiene un sistema de autogobierno, pueden ser intervenidas, bueno, los municipios también, ¿no? Pero básicamente sería un ejemplo de autarquía, por más que tiene, digamos, como le decía, un gobierno, un autogobierno, ¿no? Pero eso podría cambiar y no tener autogobierno y no dejaría de ser lo que es. Toda esta corriente termina, desemboca en 1994 en la reforma de la Constitución, donde con un artículo 123 se precisa que el municipio es autónomo y que cada provincia, en su constitución y sus leyes, van a dar el alcance y contenidos de esa autonomía en 5 aspectos: el institucional, el político, el administrativo, el económico y el financiero. Le aborda esos 5 aspectos de la vida municipal en los cuales el municipio es autónomo, pero el alcance de esa autonomía debe ser regulado por las constituciones, y de hecho ahí nos vamos a ir metiendo tal vez en la cuestión de fondo, que es, bueno, ya sabemos que no se de autonomía municipal, sino que cuál es el alcance y la implementación que tiene esta autonomía, ¿sí? Y a eso vamos a las otras dimensiones para que podamos ver qué tan real es esto de la autonomía municipal visto desde otros puntos de vista. Por ejemplo, vayamos a la dimensión política y electoral. En muchas provincias, diría, en muchas no, en prácticamente todas, salvo Santa Fe, que creo que tienen boleta única desde hace poco tiempo, tenemos listas sábanas. ¿Qué significa? Nuestros candidatos, cuando vamos a elecciones, van pegados, los municipales van pegados en la sábana a los provinciales, y si la elección está unificada con los nacionales, también a los nacionales. Entonces, cuando el elector piensa su voto, le cuesta mucho compartimentar, si bien cortan boleta, y de hecho hay cortes de boleta, pero generalmente hay toda una corriente, una porción importante de la población que vota una boleta completa, porque simplifica su decisión, y termina votando a los candidatos municipales, pero en realidad motivado porque quiere votar al partido, a la fuerza política con la que se identifica que está en el candidato, digamos, que encabeza la lista, digamos, un candidato a presidente, un candidato a gobernador. Bueno, estas cuestiones de la lista sábana claramente le quitan autonomía política en el proceso de elección de sus autoridades a los municipios, porque le privan de esa posibilidad de que el elector mire con mucho más detenimiento la elección. Y en muchos países las elecciones municipales están separadas de las nacionales, en fechas completamente distintas, justamente para tratar de lograr gobiernos municipales que, digamos, tengan las razones por las cuales se las elija, tengan que ver más con lo meramente local. O sea que estamos en el tema, o sea, es importante, si tenemos un sistema de listas de papel, como tenemos ahora, con candidatos que no se pueden escribir y demás, la lista sábana es tal vez una limitación para la autonomía municipal en lo que hace a la dimensión política misma, porque influye mucho los candidatos de otras categorías a cómo se termina eligiendo un candidato a nivel local. Esto de las elecciones unificadas separadas nos lleva a otro problema, que es también el sistema de listas que tenemos, que hace muy costoso la realización del acto eleccionario. Muchas veces la razón por la cual se busca, se evita, digamos, no separar las elecciones, no es solamente por aburrir a los electores con tantas campañas electorales y demás, sino también por el costo del acto eleccionario en sí. O sea, hacer una elección cuesta mucho dinero, y mucho más cuando estamos repartiendo boletas por todos lados. Esta realidad es la que muchas veces decide que tengamos elecciones todas conjuntas, pero no le hace bien a la autonomía del municipio estrictamente. Y otra cosa que influye muchísimo, en algunas provincias en particular, es la existencia de la ley de lemas, en donde en otras provincias el fenómeno se puede llegar a dar de forma parecida cuando se habilitan las colectoras, ¿sí? Es esto de crear muchos candidatos, en el caso de la ley de lemas se suman encima sus votos, pero muchos candidatos cuyo único objetivo es sumarle votos a las listas que están en los niveles provinciales. Estas cuestiones también debilitan la calidad de los dirigentes que elegimos finalmente para que conduzcan
en nuestros municipios y en el interior del país, en muchas provincias, cuando yo estoy contando esto, se van a sentir reflejados, porque es una de las problemáticas más claras que hay, ¿sí? En donde priman, digamos, en la provincia de Misiones, que es donde yo estoy viviendo ahora, digamos, la falta de una normativa clara respecto al financiamiento de las campañas políticas hace que el oficialismo, entre la ley de lemas y el financiamiento poco claro de la actividad política, hace que sea invencible, ¿no? Porque vuelca una cantidad de recursos, financian múltiples candidatos. En Posadas han financiado más de 20 candidatos de distintos sublemas para sus propias colectoras o su propio lema, y ese dinero seguramente sale en su gran mayoría de recursos públicos defraudados. Bueno, esto, digamos, ¿a qué nos lleva como conclusión? Que los esquemas electorales también condicionan los resultados electorales autónomos. Si quisiéramos una autonomía municipal plena, deberíamos pensar en una forma de elegir que privilegie la mirada local a la hora de elegir candidatos, ¿sí? Por supuesto que la gente elige por muchas razones, pero este es un tema importante para poder lograr que el municipio sea autónomo desde la propia concepción misma, de cuando uno elige a un administrador o incluso también a los representantes en los órganos deliberativos. En la siguiente dimensión, que es importante, la dimensión económica o presupuestaria, la de la hacienda pública, es importante darse cuenta que no es lo mismo un municipio que depende de los fondos que le remite la provincia constantemente y de la forma en que lo remita, que cuando tiene recursos propios. Y acá seguramente Diego, que entiendo ha sido funcionario del municipio de Vicente López, esto lo vas a poder ver. Esta cuenta entre ingresos municipales por recursos propios, por propia tributación, por fuentes propias, versus la coparticipación, esta comparación hace que haya, es un gran punto de comparación para saber qué autonomía tiene. Porque los municipios de la provincia de Buenos Aires, que no tienen autonomía otorgada en muchos aspectos, en materia legal, que ya los vamos a abordar en la última dimensión. Sin embargo, en el norte del conurbano, los municipios tienen niveles de recaudación por tributos propios que están entre el 70 y el 80% de todo lo que ejecutan, y la coparticipación representa entre el 20 y el 30. No sé si por ahí se habrá modificado mucho, pero no lo creo. En definitiva, el peso del recurso propio es importante, muy importante, y le da mucha autonomía al municipio para poder sostener sus propias decisiones y sus propias políticas. En la provincia de Misiones, para poner un caso, que es fácil porque lo estoy mirando muy de cerca siempre, en el municipio en el que yo vivo, la recaudación por recursos propios, por tributación propia, no alcanza el 30%, debe estar en el 20 y pico por ciento, pongámosle 30%. El promedio de la provincia está un poquito por debajo de eso, y está yendo a municipios que tienen el 10, el 12, el 11 de recursos propios, y el resto es todo coparticipación o recursos por transferencias extraordinarias. Las provincias pueden, además, definir, eso es en cuanto a la proporción de lo que tienen, pero además, en cuanto a cuánto dinero realmente ejecuta el municipio, con recursos que le llegan incluso por coparticipación, por forma automática, también hay una gran diferencia. Recién hablaban del 16, creo que es 16,6 de la provincia de Buenos Aires. En Misiones la coparticipación está en el 12% de la masa que se coparticipa, en Formosa está en el 11%, y Neuquén y Chubut, para poner casos, en realidad cada provincia tiene un régimen distinto, incluso hay las que no tienen ley de coparticipación, sino que es todo arbitrario, pero por ejemplo Neuquén y Chubut, que coparticipan, tienen la ley de coparticipación incorporados también las regalías petroleras y las regalías por las hidroeléctricas, en el caso de Neuquén y Chubut, las mineras, si no me equivoco, alcanzan niveles de coparticipación que están en el orden del 20, 22%. La coparticipación, cuando hay un goteo, uno la recibe en función de lo que está ingresando. Si es automática, la transferencia está garantizada, la transferencia automática de recursos. De todos modos, el municipio ejecuta eso sin, la provincia no le puede restringir el uso de todo eso. Ahora, cuando un municipio tiene pocos recursos, porque la provincia se ha reservado manejar el presupuesto, aparece lo que está acá en el tercer renglón de esta dimensión económica, que son los sistemas de transferencias condicionadas. Muchas veces, originados estos sistemas en la
a veces razonable, apreciación de que los municipios toman malas decisiones, ¿no? Cuando ejecutan presupuestos grandes. Sin ir más lejos, este es un problema que en la Argentina me viene a la mente un ejemplo que más de uno por ahí se va a acordar, porque esto lo hemos visto todos, que es en Los Simpsons, viendo cómo la ciudad de Springfield vota en el presupuesto participativo por construir un monorriel, ¿no? Que no le hacía falta, por supuesto. Y dicho un ejemplo dentro de lo que es un programa de dibujos animados, cómicos, pero refleja una problemática, que es justamente que muchas veces se desconfía de la capacidad que tienen los electores, que tienen los niveles de gobierno locales para manejar inversiones grandes, ¿no? Si lo van a hacer con lógica, con seriedad. Bueno, en función de esas apreciaciones que aparecen estos sistemas de transferencias condicionadas, que es, yo te doy, pero te doy esta cantidad de dinero para que compres, no sé, un camión recolector, tenemos una motoniveladora, o para que hagas inversiones de asfalto, de empedrado, todo direccionado, ¿sí? Tienen sus costados, las transferencias condicionadas tienen sus costados negativos de la autonomía, porque primero, digamos, generalmente vienen con el nombre puesto, ¿no? De a quién hay que comprarlo. Eso sucede en muchas provincias. Y la segunda cuestión es que si uno no quiere asfalto, pero bueno, hay asfalto. Digamos. O sea, si uno quiere hacer otra cosa, necesitamos cloacas, no, pero hay asfalto. Cloacas no, pero asfalto sí hay. Eso, lo que termina pasando, los sistemas de transferencias condicionadas, es que la provincia no termina apreciando bien para qué está haciendo falta el dinero. Eso es, justamente para eso hace falta que haya mayor autonomía de los municipios. Pero ahí, como ven, acá hay un doble juego, que tiene que ver, digamos, si tengo el recurso y después si tengo las capacidades para poder ejecutarlo correctamente. Pero no hay ninguna duda de que si no tienen recursos los municipios y la autonomía para poder decidir qué hacen con ellos, no hay autonomía municipal, ¿sí? Los municipios que carecen de recursos propios están muy atados al sistema de transferencias, prácticamente deben una obediencia estricta y rigurosa a las autoridades provinciales, que son las que les abren o les cierran el grifo, ¿sí? Y entonces, esto es fundamental tener en cuenta que cuanto más vamos descentralizando la ejecución presupuestaria, mayor es la autonomía que se va a lograr en los municipios. Igual no es la única dimensión esta, la presupuestaria, pero es muy importante. Y claramente no hay autonomía entonces si no hay recursos propios. Como dije, igual es siempre una proporción. Todo municipio tiene algo de recursos propios y algo de recursos coparticipados y también transferencias no automáticas. Pero básicamente las proporciones de estos juegan para definir si un municipio es autónomo o no lo es. Los municipios del conurbano bonaerense, en el caso de Vicente López, San Isidro, con mayor razón, pero también podemos poner en el mismo plano San Fernando, Tigre, son municipios que gozan, si bien no tienen esa autonomía institucional dada porque la ley de la provincia de Buenos Aires no fue adaptada a la reforma del 94, pero son municipios con una gran autonomía de decisión en muchos aspectos porque tienen enorme poder presupuestario. Entonces, los intendentes tienen capacidad para poder gestionar en muchas áreas, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, educación, salud, que en otras provincias es una ilusión. Bueno, por último, a ver si pasamos a la siguiente. No, acá. Vamos a la última dimensión que quería abordar, que es la ejecutiva, la que tiene que ver con las competencias y capacidades, y que tiene que ver en gran medida con lo que acaba de presentar Diego, ¿no? Un proyecto de ordenanza, modelo para el procedimiento administrativo local. En el caso de la provincia de Buenos Aires es una discusión que se tiene que dar. En otras provincias están habilitadas desde hace rato la normativa municipal de procedimientos administrativos, y los municipios que quieren la van sancionando. Ahora, lo cierto es que para poder llevar adelante esta normativa, o la normativa que se hereda de la provincia, hace falta que existan en los municipios capacidades administrativas. El desarrollo institucional de un municipio, por eso es tan interesante que se haga el planteo de que la ordenanza es modular, digo, me pareció muy bueno eso. El desarrollo de las capacidades administrativas hace también a la autonomía del municipio. Un municipio con un equipo de gobierno
permanente, no el equipo político del intendente que llega con el intendente y se va, sino un equipo permanente de gente formada en llevar adelante un adecuado procedimiento administrativo que garantice al administrado que pueda pedir cosas y que se le respondan con criterio técnico, respetando las ordenanzas. Bueno, eso es muy importante, pero esas capacidades hay que desarrollarlas. Si no están desarrolladas, el municipio tampoco va a ser realmente autónomo. ¿Por qué? Porque no puede aprovechar toda esa libertad que le han dado para poder generar su propio, para poder conducirse. Esto que parece un tema menor, o digamos de hiperrealismo, pero lo cierto es que estas son las limitantes más importantes que puede encontrar un municipio a la hora de querer ejercer su autonomía. El ejercicio de la autonomía requiere, como correlato, el desarrollo de las capacidades. Entonces, de nada sirve que tengamos, como puede pasar en Misiones o en tantas provincias del norte argentino, toda una normativa que permite que exista, que dictemos nuestras cartas orgánicas, y después la gente que las va a aplicar no entiende ni siquiera cómo tienen que operar, ¿sí? Donde se copiaron cosas que por ahí quedan bien, pero finalmente no se las aplica o se tarda mucho en ponerlas en práctica porque el propio municipio no ha desarrollado sus capacidades. Entonces, en las propias competencias de un municipio y de la gente que hace a la vida municipal, tanto desde adentro de la administración pública como desde afuera de la política, el desarrollo de las capacidades es fundamental para que haya una real autonomía municipal. Y esta autonomía se puede poner en evidencia a través de, por ejemplo, la asunción de la prestación de servicios de salud y educación en el propio municipio. Para poner un caso, sé que hay varios de Misiones, porque me he ocupado también de que supieran de esta charla, y lo van a entender bien la gente de mi provincia, pero esto pasa en otras provincias de la misma manera. La existencia de la prestación de servicios de salud de tipo hospitalario o de educación a través de escuelas integrales, no solamente de algún tipo de institución educativa, desde el nivel municipal, es algo muy poco común, no digo inexistente, es algo que en la provincia de Buenos Aires sí existe, ¿no? Y en el caso de Vicente López está la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, que es municipal, o está, digamos, el hospital de Vicente López, como San Isidro tiene su propio hospital también. En la provincia de Misiones los hospitales municipales, estrictamente municipales, no existen, digamos, son hospitales provinciales, donde el municipio en algo influye en la elección o la designación de sus autoridades, pero digamos, de modo informal, ¿no? Y puede llegar a tener otros niveles esta ampliación de las competencias y capacidades. Para ponerles un caso, en lo financiero puede haber banca pública municipal. Hoy existe el Banco Municipal de Rosario. Antes existía el Banco Municipal de La Plata, que entró en liquidación hace como 20 años por mal funcionamiento. Pero existe la posibilidad de que un municipio tenga su banca municipal, y de hecho en otros lados es muy común, no sé si bancos estrictamente municipales, pero sí hay mucha banca local, de origen local. En Brasil tenemos las cooperativas agrarias que funcionan con ámbitos reducidos geográficamente, muy interesante de la forma que se vincula con la gente. Y tenemos las cajas en varias partes del mundo, ¿no? Cajas que manejan fondos de previsión locales que hacen que se prestan entre, digamos, y funcionan como entidades financieras con incidencia muy fuerte en el ámbito territorial pequeño en el cual fueron concebidos. Y por último, una de las cuestiones que tal vez sea muy importante también requerir la adquisición de capacidades y competencias en materia de ordenamiento territorial, sobre todo en cuestiones complejas. A veces en lugares grandes como el conurbano tiene que ver con el diseño mismo de la ciudad, que está entramada entre varios municipios, pero un caso que siempre nos lleva a lo intermunicipal, y había alguien que estaba hablando justamente del asociativismo, y por eso una solución al asociativismo, es el manejo de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Porque nos encontramos con que es muy difícil que un municipio pueda gestionar desde el principio hasta el final todo el manejo de eso. Y se requiere de la construcción de capacidades muy importantes para poder abordar el problema en forma global. Entonces se mete la provincia muchas veces a hacerlo, y a veces no lo hace bien, ¿no? No lo hace porque no contempla los intereses locales, y ahí tenemos conflictos, como sucede cuando el relleno de Bransen, allá en la zona sur del borde sur del conurbano bonaerense, y la inhabilitación, la imposibilidad de haber hecho rellenos, una segunda generación de rellenos sanitarios en la
tercer cordón o el segundo cordón conurbano bonaerense, cuando se agotaron los rellenos del SEAMSE. Y tenemos un montón de cuestiones que también tienen que ver con la autonomía, pero que muchas veces se tienen que resolver en función de la ampliación de las capacidades y muchas veces tal vez también en función del asociativismo entre municipios. Pero bueno, esta dimensión ejecutiva no la quería explicar porque básicamente la autonomía municipal, la real, no la cuestión legal, como les dije, está zanjado, lo doctrinario está zanjado, pero para ir a lo real, para que haya real autonomía, se requiere el desarrollo de competencias y capacidades que no sean solamente nominales, sino capacidades reales, que los municipios tengan esa posibilidad de autogestionarse en todos los órdenes que la autonomía les permite. Bien, y para finalizar, algunas recomendaciones políticas, porque esta es una reunión convocada dentro de lo que es el ámbito partidario, ¿no? Entonces toda la gente que está acá, en mayor o menor medida, está vinculada por la vocación de hacer política, ¿no? Entonces los que están en función de gobierno hoy, en materia de autonomía municipal, ¿qué tendrían que tener en cuenta? En primer lugar, desarrollar capacidades para el ejercicio de la autonomía y buscar que se descentralice, o sea, descentralizarlo si está en la función de uno, la ejecución presupuestaria. Obviamente en un inicio con tutela, como para que se pueda ir generando justamente las propias capacidades en niveles inferiores de decisión. Y para quienes actúan como oposición, y esto es algo que nos sucede en gran parte del país, en muchos de los municipios, en donde no nos toca gestionar, sino que nos toca tener un concejal, los concejales, ponernos a mirar concretamente la legislación municipal en nuestra provincia, en nuestro municipio, y exigir su cumplimiento cabal. ¿Por qué? Porque se enamoran los gobernantes se enamoran del poder que tienen. Entonces, a las provincias les cuesta mucho avanzar en la descentralización, porque justamente manejar la ejecución presupuestaria, decidir cosas, eso es parte del poder. Si yo le doy ese poder de decisión a otro, ya sea por el dinero o por simplemente la aprobación de un trámite o lo que fuera, estoy perdiendo poder como gobernante provincial. Bueno, desde los consejos deliberantes, desde las diputaciones provinciales, hay que buscar que se cumpla este mandato constitucional de darle plena autonomía a los municipios. Y vuelvo a lo que era el principio de esta charla. ¿Por qué razón? Porque eso es empoderar a la gente. O sea, nosotros, ¿por qué razón buscamos? ¿Por qué yo soy partidario de la autonomía municipal como somos todos en realidad? Porque es una forma de empoderar a la gente, de que la gente adquiere la capacidad de decidir por cuenta propia, o a través de sus representantes, las cuestiones que le están más cercanas, las que les impactan más, con mayor inmediatez, las que tienen que ver con su vida cotidiana. Entonces, es muy importante como oposición también exigir ese rol, porque sabemos que vamos a estar defendiendo a la gente en contra de los intereses de la política y de los gobernantes de turno que siempre, como les dije, buscan preservar su capacidad de decisión y que nadie les quite ni un poquito de lo que tienen ahí hoy. Así que con eso estoy finalizando la charla, espero que les haya servido, que sirva para todo el país, ilustrar un poco en dónde estamos con el tema de la autonomía y cuáles serían las miradas que tenemos que tener. Y voy a salir de la compartida, ¿no? Gracias, Walter. Muy interesante la conferencia. Ahora la idea era proseguir a abrir unos minutos de debate, de preguntas, de dudas. Se han generado algunas en el chat, pero ahí está Alejandra también. No sé si estás por ahí, ¿Ale? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Quiero agradecer muy especialmente a Diego y a Walter la participación. Eduardo lo hizo desde la Escuela de Dirigentes, yo lo hago desde CUELE. Ustedes saben que CUELE tiene especial preocupación por todo el tema municipal y que venimos trabajándolo desde hace 4 años. Por ahí creo que está Agustín, la veo a Leticia, veo a varios que colaboran con nosotros y por supuesto les agradezco muchísimo Walter y Diego porque necesitamos sumar gente para contestar tantas preguntas y llevar adelante un poco este tema dentro de CUELE. Veo, lo que he visto es que les han indicado a todos dónde pueden bajar la ordenanza, digamos, esta que hemos presentado hoy, la ordenanza modelo, y quiero anticiparles que la idea desde CUELE es continuar con una serie un ciclo que va a tener varios temas. Este es el primero, problemática municipal. Así que ya se van a ir enterando a medida de que los vayamos concretando.
he visto varias personas que han hecho preguntas, algunos y otros han hecho comentarios, y me parece que le podríamos ir dando la palabra porque tenemos tiempo. Ya le mandé una lista a Guillermo para que lo podamos hacer más rápido, y según el orden que tengo, tendríamos primero a Walter Gutiérrez, si está por ahí. Hola, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias por permitirme participar y darme la palabra. En principio, creo que en el tema de la autonomía, nadie mejor que un intendente para saber en qué y cómo administrar sus recursos. Ellos son los que conocen las características de los barrios, las características absolutas de lo que falta hacer en un municipio. Entonces ahí es donde, para partir de un lugar mucho más de fondo con la autonomía, está el doctor Hernández, que va a saber, quizás lo puede responderme mejor que cualquiera de nosotros, pero mi respeto al doctor. Hay toda una cuestión mucho más de fondo, de que la Constitución de la provincia de Buenos Aires, al no respetar el artículo 123 de la Constitución Nacional, primero había que plantearse, ¿es inconstitucional? ¿Puede una constitución provincial ser inconstitucional? Podríamos decir también que esto, como fue prácticamente en paralelo, podríamos decir que incurrió en flagrancia la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Sería muy interesante este desarrollo de fondo, porque desde mi visión, desde lo que estudié en el derecho, no hay una constitución que pueda ser inconstitucional y no tomar una ley superior, como es la Carta Magna. Y en caso de no poder avanzar la autonomía, porque esto es una cuestión política, también tendríamos que, creo desde mi visión, y quizás podemos debatirlo, es avanzar en el asociativismo municipal. Porque el asociativismo municipal también nos permitiría colaborar entre municipios hasta tanto podemos ser autónomos. Gracias por dejarme participar. ¿Qué les parecen, Diego y Walter, si lo dividen la pregunta, la primera parte? Sí. Si querés, yo, como hablé, me tomo como yo, el beneficio de responder primero, porque después seguro que no tengo nada que decir. Con la capacidad que tuvo Walter para exponer, me doy cuenta de que me conviene decir algo. No, la verdad que simplemente porque había hecho mención yo, justamente estaba propiciando la sanción de una ordenanza. Jorge también habló de la ley orgánica. Es correcto lo que dice el colega. La Constitución de la provincia, alguna mención hicimos hoy muy por arriba, que estaba siendo reformada en el preciso momento. Raúl seguro que se acuerda las fechas y todo, después los va a ver porque es un memorioso y un estudioso, que estamos ahí concomitante. Fue flagrancia, sí, fue hecha en flagrancia, con absoluta voluntad, digamos, de no modificar la cláusula constitucional, porque había sido reformada la Constitución Nacional en ese aspecto. Hubo cuestiones de tipo política que tienen que ver con eso, pero lo cierto es que sí, correcto, la inconstitucionalidad justamente es una cuestión que está siendo planteada. Está siendo planteada por algunos municipios también que han planteado una acción de inconstitucionalidad, están dictando sus propias cartas orgánicas, y en paralelo están iniciando una acción de inconstitucionalidad en la Corte. No recuerdo ahora el municipio. Pero sí es un tema que genera debate. Lo que yo sostenía, más allá de esto, es aprovechemos las parcelas de autonomía que sí sabemos que podemos ejercer y que no ejercemos. Entonces, mientras tanto dura la discusión de la constitucionalidad o no, que puede durar 15 años o 20, como pasó con la ley de empleo público provincial, que tuvo más de 11, 15 años, ejerzamos lo que podemos. Y una de las cuestiones que podemos ejercer es el procedimiento, entre otros. Es decir, pongámonos, en todo caso, los pantalones largos en esos aspectos y avancemos con la autonomía que tenemos, discutámosla de fondo si queremos, pero mientras tanto ejerzámosla. Y en definitiva, será parcela, si nos excedemos, como decía Jorge, estamos siempre al filo de excedernos, entonces, que bueno, en todos casos saldremos a defenderla la autonomía. Pero ya estamos con puntos por delante, estamos con ventaja porque ya ejercimos esa autonomía, ¿se entiende? Ese es mi punto de vista y lo que trato de expresar. No sé, Walter, ¿qué opinás? Y creo que quedaba algo pendiente también de la pregunta. Sí, de hecho es exactamente así como lo decís, Diego. Lo que hay que hacer es salir a ejercer la autonomía. La autonomía está dada ya desde la Constitución
Constitución Nacional, desgraciadamente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no ha generado las instituciones armonizadas que requiere ese reconocimiento de la autonomía municipal hecho por la Constitución Nacional, pero eso no implica que no se pueda ejercer desde muchos puntos de vista, teniendo, por ejemplo, ordenanzas municipales que regulen, que den marco al procedimiento administrativo, al empleo público municipal. En realidad hay distintas cuestiones. Cuando hablaba hoy de ordenamiento territorial, la ley de uso del suelo de la provincia condiciona prácticamente cualquier modificación del Código de Ordenamiento Urbano de un municipio a la aprobación de la Dirección Provincial de Tierras, que generalmente cuando hay emprendimientos inmobiliarios que implican recursos, tiene algún interés o puede llegar a tener algún interés en la aprobación o no de ese tipo de emprendimientos. Lo digo por la aprobación de los barrios cerrados. Muchas veces sucede, digamos, que termina siendo parte interesada la propia provincia. Pero se podría ejercer tranquilamente la autonomía diciendo, con la normativa municipal alcanza y sobra como para que podamos manejar esto, y llevarlo, o si se llegara a plantear una cuestión de litigio, llevarlo a la cuestión litigiosa. Lo que debería hacer en realidad la provincia de Buenos Aires es adecuar todas sus instituciones a la propia autonomía municipal. Y yendo a un punto que estaba planteado por Walter en relación a un camino para solucionar estas cosas, que es el del asociativismo. El asociativismo, como la provincia de Buenos Aires ya lo tiene habilitado en función de la ley orgánica municipal, formando consorcios municipales, tiene una riqueza fundamental como para poder asumir cuestiones que la provincia las considera privativas. Y de hecho, en la región metropolitana norte, que integra Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, tiene esa potencialidad, vamos a decir, porque no sé si se expresa de muchos puntos de vista. En la época estaba previsto que existiera una alcaldía para poder manejar la población carcelaria no condenada, como para manejar ciertos temas de seguridad, en una época que se ha puesto picante el asunto. No sé si realmente alguna vez lo consagraron, pero hay capacidad para gestionar temas de común interés, lo han hecho con la costa, y el asociativismo es la solución muchas veces a cuestiones que están por encima de los límites de un municipio, ¿no? En donde nos permite pensar entre 4, 5, 10 en una región determinada, cuestiones comunes y definir soluciones comunes. Así que es una manera tal vez también de superar las limitaciones que tiene el propio territorio del municipio y dar la posibilidad a que a superar esta normativa autonomista de la propia provincia de Buenos Aires. Bueno, espero haber contestado con eso lo que... Diego y Walter, gracias. Tenemos 5 personas más, así que les voy a pedir a ustedes que sean breves cuando responden, así podemos satisfacer a todos los que tienen inquietudes. ¿Qué tal, Gabriela Salomón? Si nos contás cuál es tu inquietud. Buenas tardes. Yo soy de Tucumán y estaba principalmente preocupada por cómo sería la organización de la fiscalización, dado que en el año 2019 en las PASOs Tucumán estuvo prácticamente sin fiscalización, incluso en la capital. Y para las elecciones de octubre quedaron muchas mesas sin fiscalizar también. Bueno, me parece que no es tema de ustedes, de Diego, pero yo por ahí puedo anticipar algo. La Escuela de Dirigentes va a trabajar en todo un tema de capacitación a partir de marzo del año que viene y toda una serie de comunicados que se van a hacer en los próximos meses. Así que lo que te pido, Gabriela, que te mantengas en contacto con QL y te vamos a ir contando. La idea sí es que se fiscalice en todos lados y que tengamos gente formada para eso. Ahora, bien, muchas gracias. Así que mantenete en contacto con nosotros, con QL. En todo caso, Guillermo, pasa el correo. Ahora tengo a Horacio Tardivio, que tenía una pregunta. ¿Está por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por la posibilidad de participar. Yo soy en Catamarca, fui candidato a intendente en el 2015, perdí. Hoy estoy participando en la Fundación Pensar.
Mi pregunta está direccionada. Aquí en Catamarca nosotros tenemos autonomía municipal y hemos armado en el año 2010 la INDE, la Integración Municipal para el Desarrollo del Este Catamarqueño, que son 7 municipios del este, las cuales tenían objetivos específicos de hacer los asociativismos para aunar esfuerzos para prestar los servicios básicos, pero también con la intención de armar esquemas de desarrollo en el territorio. Entonces, mi pregunta, un poco quizás salida de contexto, después he verificado que a lo mejor no está específicamente dentro del tema de hoy, pero a mí me parece que dentro de la autonomía municipal debe incluirse un salto cualitativo a los municipios, es decir, que además de brindar los servicios básicos en un país subdesarrollado como el nuestro, y que la gente está tan desorientada, mi pregunta es si desde los municipios no se puede estar generando un contexto de desarrollo, un contexto de innovación, un contexto de participación, de empoderamiento ciudadano, para agregar valor a los territorios de los municipios y de esa forma aunar esfuerzos para que esta situación económica, esta situación de su desarrollo cambie. ¿Quieres contestar la voz, Walter, o...? Sí, ningún problema. Sí, Horacio, claramente el municipio es un ámbito en el que eso se puede llegar a generar. Generalmente no va a suceder solo desde el municipio, pero sin ir más lejos, propiciado desde las provincias, desde los niveles subnacionales, se puede poner al municipio como actor relevante para el diseño de esas políticas de desarrollo territorial. Te voy a poner un caso muy puntual, digamos que lo conozco bien, porque he tenido la posibilidad de viajar mucho por el Brasil. En el estado de Santa Catarina, todo el desarrollo rural está asistido por el Estado, por el Estado de Santa Catarina, a nivel estadual, pero las decisiones, el plan estratégico de desarrollo digamos, agrario, lo define cada municipio, ¿sí? Y además tiene que poner parte de los recursos, o sea, se tiene que comprometer presupuestariamente, con una porción menor, dentro de lo que significa gestionar ese plan de desarrollo económico agroindustrial, vendría a ser generalmente basado en propiedades pequeñas, pues son todas propiedades chicas, ¿no? Son pequeños agricultores. Pero esencialmente el municipio tiene un rol muy importante en el desarrollo económico y en el perfil productivo que le va a dar a su región. Lo hace en base a un sistema que está diseñado desde un nivel subnacional, desde arriba, ¿sí? Pero ese nivel desde arriba, ese nivel subnacional, lo pone al municipio en un rol central, relevante, fundamental para poder elegir el camino que se va a llevar adelante. Entonces, sí, claramente se puede, lo que pasa es que tiene que ser un plan, en definitiva, o todo un sistema que armonice y que esté pensado también desde otros niveles de gobierno. Bueno, ¿alguna cosa más, Diego? O pasamos a... Me queda Jorge, difícil el apellido, Jungent. ¿Está Jorge? Raúl Montero, el turno. Ahora le doy. Bueno. Doctor Montero, que es integrante de la mesa municipal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitar a todos los expositores, la verdad que estuvo excelente y brillante. Y recomendarles a todos mirar entrando a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la presentación a la que hizo referencia Jorge Macri, está el video y realmente fue brillante y es muy interesante por la defensa que hizo de la autonomía municipal y cómo puso en claro lo que es la ausencia de recursos suficientes. Yo, como integrante de la mesa, quería un par de cosas decir, básicamente dos. Una, hacer referencia a las virtudes del proyecto de ordenanza de procedimiento administrativo. Me parece que es un instrumento moderno, muy progresista, que puede realmente facilitar muchos procesos de gestión. Tiene, creo, la virtud del proyecto de ser un instrumento
no solo que garantiza derechos, como también decía Diego, y como él mismo lo señaló, de tener muchos instrumentos de gestión eficaces que permitirían mejorar la calidad de lo que hace, y a los que hemos pasado por la administración pública municipal sabemos que los instrumentos con los que contamos no suelen ser muy buenos en cuanto a permitirnos efectuar la gestión municipal con tranquilidad y con garantías, ¿no? Después siempre anda atrás de nosotros en la provincia de Buenos Aires el Tribunal de Cuentas, y muchas veces las deficiencias no surgen de la cuestión municipal, sino de las deficiencias de las normas, y normas que en general están pensadas desde la provincia y que no están tan bien pensadas como debieran. En ese aspecto quería rescatar las virtudes del proyecto, que me parece que son muchas. Y la otra, en términos argumentativos, en lo que hace a la autonomía municipal, me parece que a veces miramos mucho hacia afuera, como era ese proyecto que mencionó también Jorge Macri, de descentralizar la provincia, que es un modelo francés y realmente horrendo y muy feo. Pero también a veces miramos hacia afuera en las experiencias municipales y no nos damos cuenta que nuestra historia municipal tiene muchos casos y modelos muy importantes. Hoy comentaba la cuestión de la materia educativa. La primera ley de educación popular de la provincia de Buenos Aires establecía un verdadero municipio educativo que era tan independiente de la provincia como del municipio, donde el consejo escolar era el que administraba plenamente y los concejales eran responsables con su patrimonio de los excesos presupuestarios. En esa materia era claramente la municipalidad jugaba un rol importante. Pero en materia de seguridad, la Constitución de 1873 establecía en la provincia de Buenos Aires que la policía de seguridad no era bonaerense, era municipal. Nuestra actual Constitución sigue diciendo, igual que lo decía desde 1873 hasta el día de la fecha, que las cárceles de detenidos deben ser municipales, lo prevé el 192, inciso 4, pero con toda claridad. El marco regulatorio eléctrico de la provincia de Buenos Aires, sancionado por Duhalde, viola la Constitución porque el inciso 8 dice que los municipios pueden crear superusinas, consorcios de municipalidades para la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica. Y el marco regulatorio provincial les prohíbe a los municipios generar energía, cuando hoy sería una posibilidad muy fuerte. La recaudación, la Constitución de la provincia consagra el modo correcto de la recaudación, que es que los municipios recauden y después coparticipan a la provincia. Y lo tenemos totalmente alterado. Las patentes de vehículos, el cobro de patente por vehículos que hoy lo percibe la provincia, históricamente fue un tributo municipal hasta la década del 60. Todas las patentes en sí. Como bien decía, ahí en la provincia de Buenos Aires existen más hospitales provinciales que municipales. Ni hablar si le sumamos todas las salitas de emergencia. Me parece que si nosotros hacemos memoria y miramos la experiencia del pasado, tenemos un camino por delante para defender y consolidar el reclamo de la autonomía, porque la verdad es que la provincia se alejó de esa autonomía inicial y ha dejado de prestar bien los servicios. Y son absolutamente deficientes. Bueno, Mar del Plata tiene todo el sistema educacional a cargo del municipio, en eso es un modelo. Y así con montones de materias que eran municipales y que se han ido perdiendo. Y creo que después, la autonomía hoy encuentra una oportunidad importante a partir de la actividad de un municipio, allá por marzo, el municipio de Rivadavia, conducido por un movimiento vecinal que integra Juntos por el Cambio, sancionó una ordenanza convocando una asamblea constituyente para dictar su propia carta orgánica. En esa línea lo ha seguido el municipio de Castelli, conducido por el Frente para la Victoria, y ya varios municipios han declarado su intención de convocar a una asamblea constituyente para dictar su propia carta orgánica. Algunos lo ven muy complicado, esto es difícil, en virtud de lo que dice la Constitución, pero yo quiero recordarles, aprovechando la presencia de algunos catamarqueños, que ese ha sido el camino que tomó Catamarca para consolidar la autonomía municipal. Fueron los municipios de Catamarca los que, sin permiso de la provincia, comenzaron a sancionar sus cartas orgánicas y hoy tienen la autonomía de la que hablaba Horacio, sin esperar el permiso provincial.
la inconstitucionalidad de nuestra constitución provincial respecto a la nacional, que es clara, nos habilita a los municipios a avanzar, en mi humilde opinión, en este sentido. Y creo que algo de esto se va a ver, porque son varios los municipios que están diciendo que van a ir por ese camino. Y finalmente, para responder a lo que decía Diego, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires terminó un mes después, la Convención Constituyente, que la Nacional, y Duhalde no quiso que se modificara la sección séptima de la Constitución, que era sexta en ese momento, porque el radicalismo que quería la autonomía municipal no le dio los votos para la reelección. Y como Rico le dio los votos y no quería la autonomía municipal, es que Duhalde hizo sancionar una Constitución en definitiva sin autonomía. Más allá de que creo que Duhalde tiene una conformación intelectual que le hace descreer de los municipios y de la autonomía municipal. Y finalmente, una última cosa. Jamás en los 7 años que fui asesor letrado de un municipio, el municipio en el que yo trabajaba compró absolutamente nada más caro que la provincia. Los recursos municipales, en general, salvo alguna excepción, siempre son mucho mejor administrados que la provincia. Es la provincia la que compra mal, es la provincia la que gasta donde no se debe, es la provincia la que hace un asfalto donde no se precisa, y nunca los municipios. Porque es simple, un intendente que hace el asfalto donde no debe, no lo votan más. Esto no es así. Bueno, corto para no irme más allá. Bueno. Alejandra, muchas gracias y excelente. No, gracias, por favor. ¿eh? Nos queda, gracias. Bueno, vamos a cerrar porque ya tenemos que pasar, como les había contado Amadeo, al próximo Zoom que tiene que ver con la agenda social de la Escuela de Dirigentes. Vamos a cerrar con Santa Fe, me queda Leticia Pieretti que quería hablar, así que te escuchamos, Leticia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a Alejandra y a Agustín de QL, a Escuela de Dirigentes, bueno, y un honor escucharlo a Diego Walter y en su momento a Jorge Macri. La verdad que uno agradece mucho tener estos espacios, nos ayuda mucho, en serio lo digo, en el día a día, en la batalla del día a día, no saben lo que nos reconforta poder aprender y escucharlos, y hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Así que eso por un lado, agradecer, y quería llevar esta consulta. Sobre todo en Santa Fe, plantear su opinión con respecto a lo que tiene la ley orgánica de municipios, en esto de categorizar a los municipios de primera y de segunda, que es una gran dificultad que tenemos. Yo soy de Villa Constitución, una ciudad de, sin hacerle caso al censo, más de 50.000 habitantes, estamos muy cerca de Rosario, y tenemos impedimentos al ser catalogados como municipios de segunda. Y quiero sumar también que es una problemática de muchos consejos municipales, que ni siquiera los consejos son autónomos. Nosotros tenemos la dificultad, hablo por Villa y hay muchas localidades también, que los consejos no tienen administración propia, no son autónomos como deberían serlo. De hecho, hay zonas donde han tenido problemas de que por problemas con el Ejecutivo no le han pagado ni siquiera el sueldo. Pero digo, llevo esta problemática entendiendo que este camino de llevar a los municipios a una autonomía, veo que las herramientas que tenemos desde los consejos o de ciertos municipios distan mucho de poder ser autónomos, porque como lo decimos y lo decía el otro día con la gente de QL, todavía siguen anotando en la libretita. Entonces, quería consultarles a ustedes cómo lo ven en estas situaciones. Muchas gracias. Yo en lo personal, a mí no me gusta, a mí en lo personal no me agrada hacer ese tipo de divisiones. Creo que hay una gran desconfianza, siempre se habla de autonomía municipal y nunca se la reconoce, y siempre hay como un descrédito hacia los municipios, ¿no? Y el hecho de que los municipios son un peligro con plata. Y es todo lo contrario, como decía Raúl hace un rato, como decía Jorge, como también mencionaba en su conferencia Walter. A mí no me parece adecuado. Obviamente que no deja de ser un tema de política legislativa, ¿no? Pero en lo personal creo que todos tienen que tener las mismas posibilidades, y después estará en el criterio y la sensibilidad de darse cuenta hasta dónde hacer uso de esas facultades. O sea, esa es mi opinión. Y yo le agregaría, digamos, que el tema de las categorizaciones de los municipios entra dentro del terreno de lo que la Constitución quiso preservar cuando dijo que las constituciones provinciales y las leyes provinciales van a regular, establecer el alcance y contenidos de esa autonomía. El municipio siempre es autónomo, ¿sí? Ahora,
los niveles, los grados de autonomía que tienen, están dados por lo que dice la normativa provincial. Y cuando lo dividen categorías, muchas veces es porque justamente está en ese proceso de ir creando las capacidades a nivel local. Una ciudad de 50.000 habitantes que no tenga primera categoría es algo que parece ilógico. La provincia de Santa Fe debería modificar ese criterio, ¿no? Pero no todas las provincias dividen con ese criterio poblacional tan elevado, digamos, la autonomía o los niveles de autonomía institucional. Así que eso es trabajo para los santafesinos, en realidad, para poder ayornar su propia legislación en materia municipal y poder también adaptarlo a esa realidad. Digamos, que una ciudad de 50 habitantes tiene capacidades ya logradas por densidad, por conocimientos, por sociedad misma, por una cuestión sociológica, capacidades logradas para poder administrarse en muchos aspectos. Así que espero haberte contestado con eso. Y agrego una cosa. Adelante. Sí, agrego una cosa como santafesina, que en su momento de haber trabajado hace muchísimos años con el actual gobernador Perotti, él era proclive a la autonomía, así que habría que recordárselo. Nada más, perdón. Sí, Diego. No, me parece que como idea, como bien decía Walter, la autonomía es para todos. No por ser chico, como dice un amigo, se es menos capaz. De todas formas, hay ejemplos en los cuales hay municipios chicos como Magdalena que han sancionado cosas avanzadas, progresistas y útiles, ¿no? Como puede ser el subsidio a las mujeres en caso de maltrato, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos de cosas buenas que hacen los municipios chicos. Así que bueno, de mi parte, nada más y agradecerte, María Alejandra, a vos, a tu equipo. Ha sido un gusto estar acá con Walter, con todos los colegas, amigos, no colegas, lo que fuese, pero todos con las mismas ganas de ayudar y salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. QL y la mesa quedan abiertas para las preguntas que nos quieran hacer llegar cuando vean la ordenanza modelo. Seguramente van a tener algunas inquietudes o formas de adaptarla, ya lo habíamos hablado con Diego, de la manera de colaborar en eso, así que siéntanse libres de preguntar. Les agradezco muchísimo la presencia y a ustedes, Diego y Walter, muchísimas gracias y nos vemos pronto entonces. Gracias. Chao.